Ok. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Hemos tenido algunas dificultades con la comunicación en la sala del doctor Cordeiro. Sí, Mi nombre es Rubén González Tavares, soy especialista en endocrinología, trabajo en el Hospital Américo Guavida y hoy quiero compartir con los participantes una actualización en el manejo del hipertiroidismo. Antes de comenzar, les agradezco la presencia, la asistencia a este webinar y les pido disculpas por no hablar en portugués. No lo hago por simple respeto a la lengua de Saramago. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el tema. tenha bondade, Dr. Rubem. Ok. A palavra é toda sua. En esta presentación vamos a abordar una clasificación del hipertiroidismo. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de esta condición? Y vamos a hacer énfasis particular en la enfermedad de Graves fase 2, sus formas clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. También vamos a compartir con los asistentes cuáles son las recomendaciones actuales de la American Thyroid Association para el tratamiento del hipertiroidismo. Antes de comenzar, queremos definir dos términos que son muy importantes. Con mucha frecuencia oímos hablar indistintamente de tirotoxicosis y de hipertiroidismo. Y realmente no es la misma condición. La tirotoxicosis es el cuadro clínico que resulta de un aumento de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas con independencia de su origen. O sea, el simple hecho de tener hormonas tiroideas circulantes en sangre, más allá del parámetro normal que debe existir, trae como consecuencia una tirotoxicosis. Pero eso no significa efectivamente que el paciente tenga un hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo resulta de un aumento de la función tiroidea. De esta forma, cuando hablamos de hipertiroidismo, estamos excluyendo todas las causas que producen destrucción de tejido tiroideo y liberación de hormonas previamente sintetizadas y almacenadas en la tiroides, como ocurre en los casos de la tiroiditis y como ocurre también se excluyen la administración subrepticia de hormonas tiroideas. Así que, de todas formas, cuando hablemos del cuadro clínico, vamos a estar hablando de la tirotoxicosis. ¿Cuáles son las manifestaciones que se producen debido a ese aumento de hormonas tiroideas en sangre? La epidemiología del hipertiroidismo nos hace pensar que es una enfermedad no muy frecuente. Ciertamente alrededor del 1% de la población padece un hipertiroidismo, o es al menos eso lo que demuestran los estudios en los países donde se han llevado a cabo. En los Estados Unidos se considera que el bocio tóxico difuso estaba alrededor del 0,4% de la población, tenía una prevalencia del 0,4% de la población. Es un estudio realizado en los años 70. En Italia, alrededor de 0,5. En el Reino Unido, encontró una prevalencia un tanto mayor, hasta 5 veces mayor, de 1,1 a 1,6. Y en Suecia se ha encontrado de 21 a 25 por cada 100.000 personas al año como incidencia. Varios son los factores que intervienen en esta dispar prevalencia de la enfermedad. En primer lugar, la raza, las condiciones étnicas, la cantidad de yodo o la disponibilidad de yodo en el ambiente en los países donde se han hecho estos estudios, y también que se sigan políticas de sanidad de suplementación con yodo, con yoduro de algunos alimentos para evitar el déficit de yodo en la población. Podemos clasificar el hipertiroidismo en cuanto a si la enfermedad es secundaria a una enfermedad tiroidea o el trastorno es secundario a una enfermedad tiroidea, como sería el caso del bocio tóxico difuso, por mucho la causa más frecuente de hipertiroidismo.
Estamos hablando de que más del 90% de los pacientes con hipertiroidismo tienen un bocio tóxico difuso o enfermedad de Graves fase 2. Además de eso, otras causas pueden producirlo: el adenoma tóxico, el bocio tóxico multinodular, las fases hipertiroideas de la tiroides de Hashimoto y de Decker-Pine y de la tiroides postparto, y en muy raras ocasiones la mutación del receptor de la TSH también lo puede producir. Desde el punto de vista etiológico, también esta clasificación podemos hablar de que es secundario el hipertiroidismo a afecciones no tiroideas cuando se produce debido a un adenoma hipofisario productor de TSH, una condición que es extremadamente infrecuente y que se caracteriza por niveles elevados de TSH, elevados o normales, con hormonas tiroideas normales y la presencia de un tumor hipofisario. La resistencia central a las hormonas tiroideas, que es una condición genética y familiar. Los tumores hipofisarios productores de hormonas tiroideas, de TSH o de TSH-like, el hipertiroidismo gestacional, que no es más que el aumento de la producción de hormonas tiroideas en el primer trimestre del embarazo, producido por el efecto que produce la HCG o la gonadotropina coriónica humana sobre el propio receptor de TSH. Recordemos que la HCG comparte una subunidad, la subunidad alfa, con la TSH hipofisaria y puede tener efectos sobre el receptor estimulante, sobre el receptor de TSH en el tejido tiroideo, y esto trae como consecuencia bocio en el primer trimestre del embarazo y con ligero grado de hipertiroidismo. Además, la ingestión excesiva de hormonas tiroideas, por supuesto, que produce un hipertiroidismo, que en este caso es facticio o iatrogénico, cuando administramos o indicamos una dosis que está más allá de lo que realmente requiere el paciente. Y como último caso tenemos el efecto YOPA-C2, que se produce como consecuencia de la administración de yodo suplementario o de contrastes yodados a los pacientes con el objetivo de diagnóstico o con objetivo terapéutico, y después de un tiempo que es variable en cada enfermo, pues ocurre un escape de yodo y comienza a producirse una gran cantidad de hormonas tiroideas a partir de ese yodo que se administró inicialmente con un objetivo que ya fuera diagnóstico o terapéutico. Habitualmente esto ocurre en glándulas que están previamente afectadas por una enfermedad inmunológica tiroidea. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis? O sea, el aumento o el exceso de hormonas tiroideas circulantes, independientemente de la causa del origen, ya sea una enfermedad primaria tiroidea o una enfermedad secundaria. Primero tenemos síntomas generales. El más importante es la excesiva termogénesis. O sea, las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo en última instancia y producen un aumento de la tasa metabólica basal. Esto trae como consecuencia que se produzca mayor cantidad de calor y una aceleración de todos los procesos metabólicos en el organismo. Secundario a ello, aparece una pérdida de peso. La pérdida de peso viene siendo como un síntoma cardinal en el hipertiroidismo manifiesto. La mayoría de los pacientes pueden perder de forma muy rápida un peso importante. Estamos hablando de 15 a 20% del peso corporal en cuestión de 2 meses. Además de eso, tiene una mirada brillante el paciente, hay una sensación o una expresión de ansiedad, angustia o temor. Recuerdo que cuando comenzaba en estos menesteres de atender pacientes con hipertiroidismo, en la consulta que se me acercaban los pacientes, me transmitían esa ansiedad, esa intranquilidad que tienen. Y hasta que me adapté a eso, ¿no? Porque realmente esa angustia, esa ansiedad, esa intranquilidad e hipercinesia es casi contagiosa. El paciente no se puede mantener quieto, no puede estar tranquilo en la consulta. Asociado a ello,
más allá de esa intranquilidad, los pacientes siempre se quejan de astenia, de cansancio, de pérdida de la capacidad de trabajo y de la capacidad de realizar esfuerzo físico. Y pueden tener poliuria y polidixia. Esto secundario a un aumento de la función de filtración renal. Y es un síntoma frecuente. Además puede ser secundario también a una diabetes. El hipertiroidismo, recordemos, del webinar anterior, que figura dentro de las causas de diabetes secundaria. Dentro de los piel y fanera, la piel del paciente con hipertiroidismo es un tratado. Encontramos que la piel es húmeda y seborreica. Puede observarse un eritema palmar similar a aquel que se ve en los pacientes con cirrosis hepática. La temperatura cutánea está aumentada y hay un exceso de la sudoración. Por tanto, la piel está húmeda. Y hay cambios importantes en el pelo. El cabello se hace delgado, quebradizo, hay caída precoz del cabello y hay disminución del vello axilar y pubiano. Esto habitualmente debido a un hipogonadismo secundario que se desarrolla. No es en los estadios iniciales de la enfermedad, debe transcurrir un tiempo ya prolongado, más de un año, al menos en mi experiencia personal ha sido así. En los estadios iniciales no es eso lo que se ve respecto al vello axilar y pubiano. Las uñas se hacen delgadas, quebradizas, frágiles, se rompen fácilmente. Existen manifestaciones también en el sistema cardiovascular. Es una de las cartas de presentación y puede ser la forma de presentación de la enfermedad. Hay palpitaciones y taquicardia. El pulso se vuelve saltón. Los pacientes tienen hipertensión sistólica aislada habitualmente. Hay un gran aumento de la hipertensión, de la tensión diferencial y un trastorno del ritmo cardíaco, que puede ser desde la fibrilación, una arritmia manifiesta como la fibrilación auricular en las personas mayores, en los ancianos, a taquicardia sinusal en personas más jóvenes. En los ancianos es frecuente que debuten con un empeoramiento de una cardiopatía isquémica preexistente o que debuten con una insuficiencia cardíaca congestiva. Todos estos efectos se deben a un aumento de la síntesis y de la expresión de los receptores beta adrenérgicos en el músculo cardíaco y en los vasos sanguíneos, que generan, además, las hormonas tiroideas propiamente dichas, generan en el músculo cardíaco o en el corazón una acción cronotrópica positiva y ionotrópica positiva. Por eso la fuerza de la contracción aumenta y aumenta la frecuencia cardíaca también. Muchas veces, como les había comentado, el cuadro clínico es dominado por estas manifestaciones cardiovasculares. Después lo veremos cuando hablemos un poco sobre las manifestaciones o sobre las formas de presentación. En el sistema digestivo hay cambios del hábito intestinal. No es que exista diarreas, no es eso en realidad lo que ocurre, sino un aumento de la peristalsis intestinal y un aumento de la frecuencia de las deposiciones. Existe una hiperdefecación que no es diarrea. Y puede producirse, como existe una pérdida de peso importante y un aumento de la termogénesis, y hay gran afluencia de ácidos grasos libres al hígado, pues puede haber daño hepático y una elevación de las enzimas hepáticas, que está presente en más del 70% de los pacientes con hipertiroidismo. Una elevación ligera de las enzimas hepáticas y no es precisamente por la terapéutica. Después vamos a comentar al respecto también. Otra de las manifestaciones está en el sistema linfopoyético. Aparece una anemia normocítica normocrómica y cuando se asocia, como es una enfermedad autoinmune, con la anemia perniciosa o anemia de Addison-Biermer. También es frecuente esta asociación entre hipertiroidismo, bóseo tóxico difuso y la anemia perniciosa. Puede haber esplenomegalia y adenopatías. En la esfera sexual hay trastornos de la libido. En un inicio, cuando comienza la enfermedad, hay un aumento de la libido, pero después, en los estadios, en los estadios iniciales, en los primeros meses,
lo que sucede es que se pierde la libido, disminuye el deseo sexual. Aparecen trastornos menstruales. En un inicio puede haber un aumento de la frecuencia y del sangrado menstrual, pero termina con una pérdida de las menstruaciones, una oligomenorrea. Y se produce una anovulación, o sea, la mujer deja de ovular y como consecuencia aparece infertilidad. En el sistema nervioso central se puede constatar un temblor fino. El temblor se toca o se siente más que lo que se ve. Es más fácil de constatarlo tocando al paciente, examinándole las manos, que aspirar a ver ese temblor. Hay una hiperexcitabilidad psíquica y emotiva. Los pacientes tienen la habilidad emocional importante, lloran y ríen con facilidad. Les resulta muy difícil dormir, sobre todo la primera fase del sueño. Conciliar el sueño les resulta difícil, pero además de eso se despiertan temprano. Y hay una hiperactividad simpática y parasimpática, que es la que trae como que dentro de sus manifestaciones también influye en el aumento de las sudoraciones, el aumento de la frecuencia de las deposiciones, del tránsito intestinal y de otras funciones vegetativas. Los reflejos están exaltados, tanto los superficiales como los profundos. Y ahí, en ocasiones, pueden encontrarse parálisis de pares craneales. Dentro del aparato, el sistema locomotor, es frecuente la osteoporosis. La osteoporosis no ocurre en los primeros momentos del hipertiroidismo. Es necesario que transcurra un tiempo prolongado, pacientes que tienen más de 2 años con hipertiroidismo, porque esta enfermedad o esta entidad produce un aumento de la tasa de recambio óseo. Y como sabemos, con ese recambio óseo acelerado, siempre va quedando una deuda de calcio en el hueso y como consecuencia se produce osteoporosis. Es una de las indicaciones además para tratar el hipertiroidismo, aún en las condiciones cuando más leve sean las manifestaciones o cuando ese exceso de hormonas tiroideas sea ligeramente superior a lo normal. El caso del hipertiroidismo subclínico. También se produce debilidad muscular, que es proximal, de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Sobre todo, los pacientes no pueden hacer una cuclilla, o sea, agacharse, ponerse de pie, les resulta muy difícil. Les resulta difícil hacer trabajo en lo que tienen que elevar los brazos por encima de la cabeza también. Hay atrofia muscular. Recuerden que se están consumiendo también las proteínas para la generación energética y se consume incluso proteína muscular y hay atrofia muscular por esa causa. Una mención especial merece la parálisis periódica hipopotasémica. Esto es una condición que ocurre sobre todo en pacientes que tienen ancestros genéticos asiáticos, en los que se ha descrito, y no es más que una redistribución del potasio corporal total, con una entrada de potasio a la célula y una disminución del potasio en la circulación, que trae como consecuencia una debilidad muscular en atonía producida por la hipopotasemia. Importante para hacer el diagnóstico es que no hay pérdida de potasio por la orina, no hay potasiuria, sino que lo que ha ocurrido es una redistribución del potasio corporal. Y tiene una reversión espontánea, ocurre por procesos o sea, fenómenos que son puntuales, ocasionales en el día, varios periodos de parálisis periódica. Por eso es el nombre de periódica, y que tiene una recuperación cuando se elimina o cuando se controla el hipertiroidismo. Desde el punto de vista metabólico, las hormonas tiroideas, como habíamos comentado anteriormente, están dentro o tienen una función anti-insulínica y por tanto producen hiperinsulinemia de respuesta y pueden producir una hiperglucemia en la primera hora postprandial, con aumento también de los ácidos grasos libres y disminución del colesterol. Esta disminución del colesterol, ese perfil metabólico, es típico del hipertiroidismo. De hecho, no existe un paciente hipertiroideo con un colesterol alto.
ni siquiera el colesterol normal. Siempre hay una disminución importante del colesterol y se puede tomar como uno de los indicadores metabólicos de mayor certeza para hablar de que hay, de que está activo el hipertiroidismo. Existe hipercalcemia, hiperuricemia e hiperfosfaturia por el recambio óseo acelerado, que se manifiesta también por un aumento de la fosfatasa alcalina en el proveniente del hueso. Ahora vamos a hablar de la causa más frecuente de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves-Bachelot. La enfermedad de Graves-Bachelot y Parry tiene como característica fundamental o tiene un origen inmunológico y se conoce desde los años 50 la etiología de este trastorno. Es un trastorno inmunológico donde el organismo o el sistema inmunológico reconoce como ajeno el tejido tiroideo, y no solo el tejido tiroideo, sino varios epitopos proteicos de proteínas de la superficie celular, del tejido retroocular y del tejido pretibial. Y dentro de esos epitopos, en el tejido, el receptor de la TSH se comporta como un antígeno contra el cual se desencadena esta respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica tiene dos fases. Una fase de linfocitos que se produce una proliferación de linfocitos, infiltración de linfocitos B en el tejido tiroideo, y además se produce una respuesta celular de linfocitos T también. La inmunoglobulina que se produce se conoce como inmunoglobulina contra el receptor de TSH. TSH receptor inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina puede tener dos funciones. Puede ser estimuladora del receptor de la TSH o puede ser bloqueante del receptor de la TSH. Es un continuo, la enfermedad inmunológica tiroidea desde la tiroiditis crónica hasta el bocio tóxico difuso, y depende de cuál de las inmunoglobulinas es la que se está sintetizando o produciendo en el organismo con mayor prevalencia respecto a la otra, si la bloqueante o la estimulante del receptor de la TSH. El bocio tóxico difuso tiene 4 características fundamentales. El hipertiroidismo, del cual ya hemos hablado. El bocio, el paciente siempre tiene bocio. El bocio es difuso, no nodular, aunque puede establecerse un bocio tóxico difuso en un paciente que previamente tenía una enfermedad tiroidea nodular. Tener una enfermedad tiroidea nodular no protege de desarrollar una autoinmunidad tiroidea. Pero como norma, o propiamente de la enfermedad o propiamente del bocio tóxico difuso, el bocio es así, es difuso. Oftalmopatía y mixedema pretibial. Este mixedema pretibial se ve en menos del 10% de todos los pacientes con bocio tóxico difuso. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las formas clínicas del bocio tóxico difuso? Dependen de varios factores. En primer lugar, lo más importante es que es muy difícil encontrar un paciente en el cual existan los 4 fenómenos a la vez, al unísono. Incluso hemos tenido la experiencia, y está descrito así en la literatura, de pacientes que hacen el exoftalmo años antes de desarrollar el hipertiroidismo o desarrollar el bocio. El exoftalmo a su vez puede ser unilateral o bilateral. No siempre tiene la misma intensidad en un ojo que en el otro. El bocio también puede ser desde muy ligero hasta grande, y el tamaño del bocio no guarda relación con la intensidad del hipertiroidismo, pero sí tiene una relación con el pronóstico del paciente, con el pronóstico de la enfermedad, si va a haber o no remisión. Y como les había comentado, la existencia de mixedema pretibial es extraordinariamente o realmente infrecuente. Entonces, esta forma es incompleta. No es más que la existencia de cuadros clínicos de bocio tóxico difuso donde no se encuentran los 4 elementos de los que habíamos hablado. Lo que sí, incluso
sin hipertiroidismo puede haber bocio tóxico difuso. Existen las formas dependientes de la edad del paciente. Hipertiroidismo de recién nacido, bocio tóxico difuso de recién nacido, en el niño, en el anciano, en el embarazo. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y pudiéramos hacer incluso un webinar de cada uno de ellos. Y no es el objetivo de este en particular. También existen formas dependientes del predominio de unos síntomas u otros, como les había explicado ahorita, como hablaba ahorita. Existe una forma cardiocirculatoria donde el paciente debuta con una insuficiencia cardíaca o con una cardiopatía isquémica. Existen formas digestivas, miopáticas, caquetizantes y la forma apática de la HEI, que es más frecuente en los pacientes de edad avanzada y que lo que hacen o lo que las manifestaciones clínicas están dadas por la apatía, se ve más en mujeres también, y el paciente quiere estar el día entero en cama, guarda cama continuamente, no tienen tranquilidad, no tienen nerviosismo, y tal parece o da la impresión que tiene una enfermedad, una depresión como un trastorno psiquiátrico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipertiroidismo? En primer lugar, hay que tener en cuenta los síntomas clínicos, los antecedentes, hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico, como siempre debemos hacer los que practicamos la medicina y sobre todo los que practicamos enfermedades, o sea, especialidades clínicas. Además de este cuadro inicial o esta evaluación clínica inicial, existen varios complementarios que no deben dejar de hacerse. Los complementarios, la química habitual de rutina, el hemograma completo, donde vamos a poner de manifiesto la anemia normocítica normocrómica, puede haber alguna leucopenia, no es tan frecuente, es más frecuente la anemia. Y en la química general, como hemos dicho, en algunas ocasiones puede haber una diabetes secundaria el hipertiroidismo, pero lo que sí es un rasgo característico es la disminución del colesterol total, la elevación de la fosfatasa alcalina de origen óseo. Más allá de eso, estas que estoy mostrando en la pantalla son los exámenes hormonales que hacen el diagnóstico de certeza o el estudio que hace el diagnóstico de certeza. En primer lugar, desde el punto de vista hormonal, nos vamos a encontrar una TSH disminuida. Los valores normales de la TSH son de 0.3 a 3.5 en algunos laboratorios, 1000 unidades internacionales por mililitro. En algunos laboratorios se acepta hasta 4.2 1000 unidades internacionales. Es frecuente, o el caso típico es el paciente que tiene menos de 0.1 1000 unidades internacionales por mililitro, con una T3 y una T4 aumentada. Lo primero que se eleva es la T3. No existe un examen de alta fidelidad para la T3 libre. Habitualmente, lo más confiable de los estudios de T3 es la T3 total. También la T4 se puede encontrar aumentada o se encuentra aumentada en los casos que ya tienen un hipertiroidismo manifiesto. Y si tenemos la posibilidad de medir T4 libre, no T4 total, pues alcanza mayor precisión el diagnóstico. Con este patrón hormonal de TSH disminuida, T3 y T4 aumentada, hacemos el diagnóstico de que tenemos un hipertiroidismo y que la causa del hipertiroidismo está en una producción de hormonas desde el tiroides o tiroideas, no desde el tiroides, sino de hormonas tiroideas circulantes, un exceso de hormonas tiroideas circulantes. Esto no permite la localización del exceso, de dónde proviene el exceso de hormonas tiroideas. Y entonces vendría el diagnóstico inmunológico y genético. Lo que pongo aquí, esta lista que tienen a la derecha de su pantalla, son los anticuerpos que se utilizan para hacer el diagnóstico del bocio tóxico difuso. Están los anticuerpos antimicrosomales, los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que son inespecíficos y se pueden ver en cualquiera de las enfermedades, en cualquier espectro, en cualquier fase del espectro de la enfermedad inmunológica tiroidea, desde la tiroiditis crónica hasta el bocio tóxico difuso. Pero ya el anticuerpo contra el receptor de TSH
que puede ser estimulante o bloqueador, como les muestro debajo, ese sí es típico del bocio tóxico difuso, de la enfermedad de Graves fase 2, y es el que hace el diagnóstico. También pueden haber anticuerpos contra la tiroglobulina, y en lugares muy contados y solo con fin de hacer estudios y de hacer investigaciones, pues se puede hacer una tipificación del HLA para identificar la presencia de la predisposición genética a esta enfermedad inmunológica. ¿Cuál es el tratamiento? Para hablar de tratamiento, primero quiero decirles que existen 3 pilares de tratamiento fundamental: farmacológico con antitiroideos de síntesis, yodo radioactivo y tratamiento quirúrgico. Cualquiera de estos tratamientos lleva, en primer lugar, tomar una serie, antes de comenzar con ellos, tomar una serie de medidas generales con el paciente. Estos pacientes deben hacer reposo, deben seguir una dieta y una alimentación reforzada, dieta reforzada en glúcidos y, o sea, en carbohidratos, disculpen, carbohidratos y proteínas, y a su vez deben ser suplementados con vitaminas, y pueden tomarse algunas medidas o algunos fármacos se pueden utilizar para disminuir la sintomatología, para disminuir el efecto periférico de las hormonas tiroideas, sobre todo los beta bloqueadores. En el mejor de los casos, en los pacientes que no tienen un trastorno cardiovascular importante o que no tienen antecedentes de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo, es de mucha ayuda el propranolol. No solo porque va a frenar la frecuencia cardíaca y va a disminuir las palpitaciones que siente el paciente, sino porque quita los temblores, elimina el temblor fino, que en muchos casos incomoda mucho a estos pacientes. Además de eso, para el tratamiento del sueño o para disminuir el insomnio y lograr que los pacientes descansen, se utilizan medicamentos para el sueño. Puede ser el fenobarbital o puede utilizarse la benzodiazepina. Utilizar uno u otro depende, es muy individual y depende de la respuesta que tiene el paciente. En mi caso particular, soy del criterio de que es mejor utilizar la benzodiazepina que el fenobarbital porque no desorganizan las fases del sueño como hace el fenobarbital. También, entonces, ya una vez que hemos tomado estas medidas generales y el paciente podemos compensarlo de los efectos periféricos de las hormonas tiroideas, pues entramos a considerar disminuir la producción de hormonas tiroideas. Esa disminución puede ser, como lo había explicado, con 3 pilares fundamentales. O es un tratamiento farmacológico, o utilizamos yodo radioactivo, o remitimos al paciente a cirugía, o se opera. ¿Cuál de los 3 tratamientos o cuál de las 3 modalidades terapéuticas se va a utilizar o cuál es mejor? No está claro. No existe una indicación o no existe un ranking en el que podamos decir es mejor esta opción terapéutica o es mejor aquella. Lo que existen son condiciones en las que hay que valorar una u otra de las opciones terapéuticas. Así que yo voy a ir hablando de cada una de esas opciones y en qué condiciones o en qué situación emplearíamos una o emplearíamos otra. Para hacer eso, vamos a basarnos en la posición de consenso de la American Thyroid Association, esta guía de acción de diagnóstico y manejo del hipertiroidismo, que es de 2016. No ha salido otra desde entonces, por tanto vamos a hacer un resumen muy sucinto de esta guía de consenso. En primer lugar, los antitiroideos de síntesis, entiéndase propiltiuracilo, metimazol, betibazol, metilcarbamazol, se deben utilizar en los pacientes que tienen alta probabilidad de remisión, aquellos que tenemos la idea de que van a disminuir o que va a ceder la autoinmunidad tiroidea. Pacientes que tienen una enfermedad leve, que tienen un cuadro clínico que no es muy florido y tienen niveles bajos de hormonas tiroideas, que tienen un bocio pequeño o que tienen títulos bajos de anticuerpos contra el receptor de la TSH.
Esas tres condiciones, las dos primeras que son clínicas, las podemos evaluar en la práctica diaria aquí en nuestro medio. Es muy difícil evaluar la tercera. Todavía llevo 6 meses trabajando acá con ustedes y todavía no he visto un examen de TSH receptor, o sea, de TSH, anti-TSH receptor. También en los pacientes, en las pacientes embarazadas debe ser el tratamiento con antitiroideos de síntesis. En el primer trimestre no debe utilizarse otro que no sea el propiltiuracilo y a partir del segundo o tercer trimestre debe utilizarse el metimazol. Cuando las comorbilidades que tiene el paciente aumentan el riesgo quirúrgico, o sea, cuando es mejor la opción del antitiroideo de síntesis que cuando que considerar otra opción, la opción quirúrgica. Estamos hablando ya de pacientes que son añosos, que tienen cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, que tienen una insuficiencia renal, que someter a ese paciente a una cirugía puede resultar peligroso. Y también en los pacientes que tienen una expectativa de vida limitada es mejor el uso de los antitiroideos de síntesis. Otra de las indicaciones sería las personas institucionalizadas donde no se puede utilizar o no se puede asegurar que puedan cumplir las medidas de protección en el caso de utilizar la terapéutica radiante con yodo radioactivo. Quien haya tenido cirugía o radiaciones en el cuello debiera utilizar antitiroideos de síntesis también. Y en los pacientes con orbitopatía de Graves de moderada a severa, porque el yodo radioactivo tiende a empeorar esta orbitopatía, aunque hay sus indicaciones también de yodo radioactivo en caso de que no haya otra opción. Se pueden tomar medidas para utilizar el yodo radioactivo, pero la mejor opción terapéutica ante una orbitopatía de Graves de moderada a severa sería con antitiroideos de síntesis. Y cuando necesitamos un control bioquímico rápido, inmediato, pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, inmediatamente, que no lo podemos operar y hay que detener el hipertiroidismo, lo ideal son los antitiroideos de síntesis. Hay que tener precaución con las reacciones adversas. Las más frecuentes son el daño hepático, la agranulocitosis y las lesiones dermatológicas. Y para tener en cuenta esas reacciones, debemos indicar un leucograma y perfil hepático antes de iniciar el tratamiento con ya sea propiltiuracilo, metimazol o metilcarbamazol. Debemos hacer perfil hepático y leucograma. Suspender cualquiera de estos de los antitiroideos si las transaminasas se elevan 3 veces el límite superior del rango de referencia, del rango de normalidad que tenga el laboratorio, o se ocurre una reacción mayor a cualquiera de los fármacos, no indicar otro, excepto el propiltiuracilo si estuviéramos en presencia de una tormenta tiroidea. Para la tormenta tiroidea, sí, inexcusablemente lo que tenemos que utilizar es el propiltiuracilo. ¿Qué contraindicaciones tienen los antitiroideos de síntesis? Primero, las reacciones adversas mayores a los fármacos. En el primer trimestre del embarazo, ni metimazol ni carbimazol, solo propiltiuracilo. Cuando las transaminasas están elevadas 5 veces el límite superior de la normalidad o el límite superior del rango de referencia. Y para seguimiento, debemos hacer seguimiento de los pacientes que están bajo tratamiento con antitiroideos. Debemos medir T4 y T3 cada 2 a 6 semanas en los 6 primeros meses. Posteriormente a eso, vamos a mantener el tratamiento durante 12 a 18 meses. Debemos disminuir la dosis cuando el paciente está eutiroideo. O sea, en un enfoque inicial, el objetivo del tratamiento es lograr que el paciente quede eutiroideo o que esté controlado del hipertiroidismo en las primeras 6 semanas de tratamiento. Y a partir de ahí, habitualmente, para lograr eso, para conseguir eso, indicamos una dosis plena de antitiroideo. Si fuera, estamos hablando de que si es metimazol, podemos indicar hasta 30 miligramos de metimazol. Y a partir de esa 6ª semana, comenzamos a reducir progresivamente la dosis de metimazol y repetimos las hormonas al menos una vez al mes o cada 6 semanas, mientras se mantengan normales.
Cuando se alcance la dosis de 2 tabletas diarias de metimazol, pues vamos a mantener ese tratamiento por un tiempo de 18 meses como máximo. Si la respuesta del paciente es de una franca remisión de la enfermedad, se puede retirar al año, previo análisis de la TSH y de la presencia o no de anticuerpos contra el receptor de TSH. Si en cualquiera de los momentos, en cualquier momento durante el seguimiento, que existe una recaída, pues inmediatamente tenemos que considerar otra opción terapéutica, o pasar a yodo radioactivo o pasar a la cirugía. Si el paciente prefiere mantener el antitiroideo de síntesis por más tiempo, con un chequeo cada 4 o 6 meses, pues lo podemos mantener. En caso de que haya transcurrido el tiempo de los 18 meses de que habíamos hablado y no se haya alcanzado la remisión inmunológica de la enfermedad, o sea, que los anticuerpos contra el receptor de TSH se mantengan altos y el paciente tiene o prefiere mantener tratamiento por un periodo de tiempo más prolongado, se puede mantener. Sin embargo, no es lo más aconsejable. Además de eso, cuando hablamos de remisión, pues cuando tenemos una TSH y hormonas tiroideas normales, después de un año de tratamiento, en ese caso se suspende. Vamos a hablar ahora de yodo radioactivo. El yodo radioactivo produce, el yodo 131 produce 2 tipos de radiaciones, radiación gamma y radiación beta. La radiación gamma es la que se utiliza para la gammagrafía, la que se utiliza para diagnóstico, aunque ya hace muchos años que no se utiliza el isótopo 131 con estos fines, sino que se utiliza más el 123 u otras sustancias que no producen tanta radiactividad como el tecnecio, el MIBI. Y también el yodo radioactivo produce una radiación beta, que es la que destruye el tejido tiroideo, el ADN en las células que captan el yodo y que lo almacenan todo, que son las células del tejido tiroideo. De este fenómeno físico que tiene el yodo radioactivo y biológico que produce el tiroides sobre él en su captación y organificación, es que nos aprovechamos para utilizarlo como medicación y destruir literalmente parte del tejido tiroideo y con ello conseguir una disminución o un control del hipertiroidismo. ¿En quiénes se debe utilizar o cuándo indicamos yodo radioactivo? Bueno, en mujeres que planifican un embarazo más allá de los 6 meses del tratamiento con yodo. O sea, una mujer que está planificando ahora mismo un embarazo, no se le debe dar yodo radioactivo, a no ser que ellas tengan o cuando ellas deseen tener embarazo o la reproducción en un periodo mayor de 6 meses. Una vez que se da yodo radioactivo, es una indicación o es un consejo para esa mujer que no debe salir embarazada hasta que no hayan transcurrido 6 meses. Cuando hay comorbilidades con un alto riesgo quirúrgico, o sea que es mejor dar el yodo que la cirugía. Cuando hay antecedentes de cirugía o radiaciones en el cuello, también es mejor utilizar el yodo radioactivo. Recuerden que la cirugía previa pues distorsiona la anatomía del cuello y hace más difícil hacer una tiroidectomía si ya previamente hubo cirugía en el cuello. Si no existe un cirujano, si no tenemos disponibilidad de un cirujano con experiencia que en tratamiento o en tiroidectomía, y cuando no se ha logrado un control con antitiroideos de síntesis, cuando el tratamiento con propiltiuracilo o metimazol ha fracasado, el segundo paso en un tratamiento en escala pues, pudiera ser el yodo radioactivo. También se debe utilizar el yodo radioactivo, se puede utilizar en enfermedades que requieren un control rápido, con los pacientes con la hipopotasemia, con insuficiencia cardíaca congestiva, con hipertensión pulmonar. ¿Dónde está contraindicado? Por supuesto, embarazo, lactancia, en pacientes en quienes se sospeche cáncer de tiroides,
no es que no se utilice yodo radioactivo, se utiliza, pero después de la cirugía. Entonces, en pacientes en que se sospecha un cáncer de tiroides, primero es la cirugía, después es que se utiliza yodo radioactivo. Cuando existe orbitopatía o orbitopatía de Graves, porque el yodo radioactivo empeora esa liberación que se produce de antígenos del tejido tiroideo, producto de la tiroiditis radiante, produce como consecuencia, o trae como consecuencia, una exacerbación del fenómeno autoinmune tiroideo y un empeoramiento de la orbitopatía de Graves. Y cuando el paciente está imposibilitado de cumplir las medidas de seguridad para las radiaciones, pues recuerden que cuando se administra yodo radioactivo, deben seguirse una serie de medidas de bioseguridad en el hogar del paciente o donde radique, con las deposiciones, sobre todo con la orina, con el resto de las deposiciones. Debe estar en un cuarto aislado, toda esa serie de cuestiones, porque estamos hablando de un material que es radioactivo. Preparación, ¿cómo hacemos para administrar el yodo radioactivo? Lo primero es que el paciente debemos llevarlo controlado al menos de los efectos de periféricos de las hormonas tiroideas. Eso se consigue con la administración de los beta bloqueadores. Incluso si el paciente está asintomático, pero que tiene riesgo de complicaciones o tiene riesgo de hacer fibrilación auricular, pacientes mayores, pacientes con fumadores, hipertensos, con riesgo cardiovascular aumentado, debe administrarse el beta bloqueador antes del tratamiento con yodo radioactivo. Se debe administrar, si está en tratamiento con antitiroideos de síntesis, con metimazol previamente, debe disminuirse o debe quitarse, retirarse el metimazol 2 a 3 días antes del tratamiento y continuarlo a partir de la semana después que haya tomado yodo. Yodo se debe dar una sola vez, pero hay que eliminarlo porque si no el tejido tiroideo no va a captar el yodo. Si dejas o si permitimos que el paciente tome el yodo radioactivo tomando el antitiroideo, tomando el metimazol, pues el efecto del yodo es nulo porque está frenado el tiroides y no puede captar ese yodo. O sea, no ocurre el efecto esperado. Se aumenta el riesgo y hay alergia a los antitiroideos de síntesis, o sea, hay un riesgo aumentado de alergia a los antitiroideos de síntesis, puede frenarse el tiroides con solución saturada de yoduro de potasio a partir de la semana del tratamiento con yodo, de haber tomado yodo radioactivo. O sea, si estuviera imposibilitado este paciente por un problema de alergia, a la semana, en vez de comenzar o de frenar el hipertiroidismo con antitiroideos, pues le damos solución saturada de yoduro de potasio. Además de eso, hay que tratar las comorbilidades que tenga el paciente. Debemos recordar que una vez que demos yodo, va a haber un efluvio masivo de yodo hacia el torrente de hormonas tiroideas y el torrente circulatorio que puede empeorar y exacerbarse el hipertiroidismo en las primeras semanas posteriores al tratamiento con el yodo, por esa tiroiditis radiante que vamos a producir. Y hay que tener seguridad que si es una mujer en edad fértil que no está embarazada. Así que se recomienda firmemente hacer un test de embarazo 48 horas previas a la administración de yodo. La dosis de yodo debe ser suficiente para que el paciente quede hipotiroideo y debe ser superior a 80 microgramos por gramo de tejido tiroideo calculado. Eso habitualmente entra en el rango de los 10 a 15 milicurios. Y debe administrarse a las 6 semanas de suspender la lactancia en las mujeres que están lactando. T3, T4. ¿Cómo lo vamos a seguir? Hacemos T3, T4 de 4 a 6 semanas en los primeros 6 meses y si persiste el hipertiroidismo, podemos a los 6 meses reconsiderar una segunda dosis de yodo. ¿Cuáles son las indicaciones de la cirugía? ¿Cuándo operamos el hipertiroidismo? En cualquier mujer que esté planificando embarazo en un tiempo menor a 6 meses. Si está planificando embarazo inmediatamente, quiere salir embarazada ya, el tratamiento de lesión es la cirugía, porque va a devolver a la función tiroidea normal muy rápidamente. Además de eso, si existen síntomas compresivos, recuerden que puede crecer mucho el tiroides, puede producirse bóceos de hasta 150 gramos en un bóceo tóxico difuso, y en ese caso que hay síntomas obstructivos, pues lo mejor es la cirugía.
en todo bocio que sea mayor de 80 gramos debe ser el tratamiento quirúrgico. Primero, porque está demostrado que la presencia de un bocio grande es un fuerte indicador de que no va a haber remisión del fenómeno inmunológico de base, o sea que no va a resolver con antitiroideos de síntesis, y un tejido tiroideo tan grande captando yodo, pues tampoco es conveniente administrar yodo radioactivo en esas condiciones con un tiroides tan grande. Así que en ese caso, cuando los bocios tóxicos difusos son muy grandes, mayores de 80 gramos, lo mejor como tratamiento es la cirugía. Si encontramos dentro de ese tejido tiroideo, cosa que no es infrecuente, algún nódulo y ese nódulo tiene sospecha de malignidad, pues entonces se debe seguir las pautas que tenemos ya previamente establecidas para el manejo del nódulo tiroideo y debe ser el tratamiento quirúrgico también. Los nódulos mayores de 4 centímetros que tienen baja captación de yodo en gammagrafía, todos requieren tratamiento quirúrgico. Y cuando hay hiperparatiroidismo coexistente, pues entonces es preferible hacer la cirugía. En caso de orbitopatía moderada o severa, también es conveniente hacer cirugía por los efectos que habíamos explicado previamente con el yodo. ¿En quién está contraindicado la cirugía? Esta contraindicación no es por la enfermedad tiroidea, sino por el riesgo propio de la cirugía. Cuando hay comorbilidades severas, enfermedad cardiopulmonar, cuando hay cáncer en estadio terminal, es un riesgo que no es necesario correr. El paciente se puede manejar con antitiroideo o con yodo radiactivo. Cuando no tenemos disponible un cirujano con experiencia de manejo de un alto volumen de casos de tiroides o de tiroidectomía, en el embarazo, primero o tercer trimestre, es una contraindicación relativa. Si fuera necesario, hay que hacerlo, si no tuviéramos otra opción. Pero si el tratamiento que se propone es quirúrgico, debe hacerse en el segundo trimestre de embarazo. Es el momento de mayor seguridad para la paciente y para el producto de la concepción. ¿Qué preparación debe seguirse para la cirugía? Primero, controlar al paciente con antitiroideos de síntesis o con beta bloqueadores. Debe administrarse yoduro potásico en el preoperatorio inmediato, a razón de una gota cada 8 horas de solución saturada de yoduro de potasio durante los días previos, que pueden ser de 7 días aproximadamente, aunque puede llegar hasta 10 días, no más de 10 días porque ocurre el fenómeno de yo pase 2 y hay un escape de yodo y entonces empeora el hipertiroidismo porque estamos alimentando el tiroide con más yodo. La administración de yoduro de potasio para preparación en los pacientes que van a ser operados debe administrarse cuando tenemos una garantía total de que el paciente se va a operar, porque el efecto puede ser contraproducente una vez que ocurra ese fenómeno de escape que siempre ocurre en todos los pacientes, en todo el que toma yoduro de potasio. Hay que evaluar el calcio y la vitamina D y suplementar si fuera necesario. Si no podemos medir calcio y vitamina D, pues no es descabellado dar un suplemento de calcio y calcitriol previo a la cirugía, desde el día antes, de 24 a 48 horas antes. Y si existe alergia a los antitiroideos de síntesis, puede añadirse glucocorticoides y colestiramina en el preoperatorio inmediato. ¿Cómo vamos a seguir al paciente? Hay que vigilar las complicaciones postoperatorias. Por supuesto, ya esto entra en el campo de la anestesia y de la propia cirugía, como estaba hablando, como muy bien había explicado en la introducción el doctor Cordeiro. Hay que suspender los antitiroideos de síntesis y disminuir los beta bloqueadores. Los antitiroideos de síntesis se suspenden de forma brusca. No hay que tomar ninguna precaución particular. Una vez operado el paciente, se tiran del tratamiento los antitiroideos de síntesis. Ya no hay tejido tiroideo, ya no hay órgano diana para esa medicación. Los beta bloqueadores sí deben disminuirse lenta y progresivamente. Las hormonas tiroideas en exceso, que puede tener circulando el paciente todavía, no duran más de 15 a 21 días en sangre. Por tanto, a partir del día 15 es que se debe comenzar la administración o la suplementación con hormonas tiroideas, porque este paciente va a quedar hipotiroideo. El tratamiento que debe hacerse, tratamiento quirúrgico en un bocio tóxico difuso,
debe ser una tiroidía, o sea, es una tiroidectomía cuasi total. Y sustituirla con levotiroxina, repetir la TSH, la T4 entre 6, un mes y medio a 2 meses, como habíamos hablado ya. Si el paciente queda estable, o si calculamos la dosis, que debe ser de entre 1,5 y 1,9 microgramos por kilogramo de peso de levotiroxina sódica, administrando una dosis en ese rango, vamos a conseguir en la gran mayoría de los pacientes un control adecuado. Una vez que tengamos una TSH normal, pues vamos a hacer el seguimiento del paciente anualmente, clínica y bioquímicamente. Hasta aquí era lo que teníamos para compartir en la tarde de hoy. Si tuviéramos alguna duda, aquí estamos en la mejor disposición para tratar de aclarar. Muito obrigado, Dr. Ruben. Espero que dessa vez as comunicações tenham mudado. Bem, mas quando eu fazia a apresentação do tema, portanto, a introdução, estava exatamente na fase em que devia apresentar o resumo curricular do Dr. Ruben. Ele foi modesto ao apresentar o seu próprio currículo, mas deixem-me dizer-vos que o Dr. Ruben Gonzalez Tavares é de nacionalidade cubana, médico especialista de primeiro e segundo grau em endocrinologia, tem a categoria docente de professor auxiliar, tem também um mestrado em investigação de arteriosclerose, portanto, e atualmente está colocado no Hospital Américo da Vida, exercendo a especialidade médica de endocrinologia. É claro que o seu currículo é um autêntico livro e este é apenas um resumo. É apenas um resumo. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por esta magistral preleção, Dr. Ruben. O Dr. Ruben fez, portanto, uma pequena incursão na definição dos termos de hipertiroidismo e tireotoxicose, portanto, estabeleceu uma distinção entre estes dois termos. Fez um breve resumo epidemiológico. Aqui realçamos aspectos de saúde pública em relação aos suplementos políticas de saúde pública em relação aos suplementos de iodo. Classificação, né? Passou pela classificação secundária em relação à doença da tiroide, secundária a aspectos não relacionados com patologia da tiroide. Portanto, debruçou-se também sobre manifestações clínicas, não é? Aqui como particular realce para a doença de Graves-Basedow, não é? Que é o bócio tóxico difuso, as suas respectivas formas. Atenção ao diagnóstico hormonal e do diagnóstico imunológico e genético. Portanto, e por fim, falou-nos dos 3 pilares que têm que ver com o tratamento farmacológico, o iodo radioativo 131 e as indicações do tratamento cirúrgico. Portanto, temos aqui matéria mais do que suficiente para interagirmos com o nosso preletor. Portanto, quer sob a forma de chat, quer reagindo, portanto, fazendo aqui uma incursão no chat, não me parece que alguém tenha colocado questões. Em relação às reações, também ninguém levantou a mão. E estamos, muito sinceramente, à espera que os participantes reajam, que sejam proativos na apresentação de questões ao nosso preletor. Temos por aí cerca de 20 minutos para interagirmos com o Dr. Ruben.
Alguém quer colocar alguma questão? Eh, bueno, voy a intervenir yo mismo para hacer una pregunta al doctor Cordeiro, porque Exato. me ha sucedido y quizás sea falta o sea, no es que sea, es que tengo falta de un conocimiento particular. En lo particular, considero que el mejor tratamiento para el hipertiroidismo es el yodo radiactivo, porque devuelve muy rápidamente el paciente al estado de eutiroidismo, porque el gasto en servicios de salud y ya sea en medicamentos y en atención de salud, en consulta, es mínimo, y porque permite que este paciente trabaje, se incorpore a la vida laboral rápidamente. Entonces ya he visto 3 pacientes que tienen hipertiroidismo y llevan más de esos 18 meses de los que hemos hablado ahí y propone esta asociación americana de tratamiento con antitiroideo. Entonces he estado investigando si existe aquí en Luanda algún lugar donde se pueda administrar yodo radiactivo y no lo he encontrado. La pregunta es cuasi administrativa a usted, doctor Cordeiro, que debe tener conocimientos de eso, o conoce algún lugar donde se administre yodo radioactivo, porque he preguntado personalmente y no he tenido no he logrado encontrar si eso se hace aquí en Angola. Olha, doutor Ruben, eu não lhe vou responder essa pergunta com muita precisão, mas os nossos esquemas têm-se baseado no tratamento do hipertiroidismo com antitiroideiros de síntese. Portanto, tem-se baseado na perspectiva farmacológica. Sem ser assim tão preciso, penso que em clínicas das mais diferenciadas, como sem querer fazer publicidade, Girassol e Sagrada Esperança, presumo eu que já tenham aplicado esse esquema de tratamento com iodo radioativo 131, não é? Os resultados, isso é, tendo em conta a medicina baseada em evidência, não sei o certo que resultados tenham eventualmente obtido. Mas nestas clínicas que são das mais diferenciadas do país, presumo eu que tenham aplicado o tratamento tenham aplicado também este pilar de tratamento, que é o tratamento com iodo radioativo. Bem, mas parece que há aqui uma pergunta no chat, doutor. Vamos lá ver o que é que um dos nossos internautas pergunta, que é o doutor Mateus Valentim, que agradece a sua brilhante preleção e diz, num primeiro ponto, que reparou em dois pacientes jovens com diagnóstico de hipertiroidismo, porém o paciente que apresentava menor alterações das hormonas, portanto TSH e T4, apresentava maior sintomatologia, sobretudo cardiovascular. Será que a sintomatologia não é proporcional ao valor de T3 e T4? Essa é a primeira questão. A segunda, como avaliar a resposta terapêutica? Basta dosear os hormônios T3 e T4? E a terceira, quando suspender o tratamento medicamentoso? Quer dizer, o que monitorar para suspender o tratamento medicamentoso? Portanto, estas 3 questões apresentadas pelo Dr. Mateus Valentim. Por favor, Dr. Ruben, tenha a palavra.
Muchas buenas tardes para el doctor Valentín. Y sí, son muy pertinentes las tres preguntas que hace. Le agradezco las felicitaciones que me ha hecho. Sobre las hormonas tiroideas, o sea, sobre la presencia de que si existe o no existe relación entre los valores de hormonales y las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Sí existe una relación. Mientras mayor es el valor de las hormonas tiroideas, háblese de T3 y T4, vamos a recordar que la TSH no es una hormona tiroidea, es la hormona hipofisaria. Mientras mayor son los valores de T3 y T4, debe haber mayor manifestaciones clínicas. Pero no es eso lo único. Eso es si los pacientes tienen iguales condiciones en cuanto a edad, en cuanto al sexo, en cuanto al momento fisiológico en el que se encuentren. Un nivel de hormona X puede ser o producir más síntomas en una persona ya mayor, añoso, un anciano, que en una persona de menor edad. También debemos tener en cuenta que las pruebas que se utilizan para medir las hormonas tiroideas tienen una variabilidad determinada. Son sustancias que circulan en sangre en condiciones infinitesimales o en concentraciones infinitesimales, muy pequeñas concentraciones. Y hay que ver hasta cuándo o cuán diferentes son esos valores que el profesor Valentín observó en esos pacientes. Lo que quiero decir con esto es que el rango de normalidad para la T4 libre, por ejemplo, es de 12 a 20 nanomol por litro, pero una elevación en 30 nanomol por litro de T4 libre no es muy diferente de 40. Son valores que, a pesar de parecer distantes, son bastante cercanos. Entonces, sí puede haber variaciones también individuales a ese exceso de hormonas tiroideas, porque el nivel de hormonas no es lo único que hace o que logra, consigue una respuesta metabólica. Hay que tener también un nivel de receptores de esa hormona en el resto del organismo. Y lo que estaba hablando del momento fisiológico, no es lo mismo cuando este hipertiroidismo se instala o tiene poco tiempo instalado que cuando lleva mucho más tiempo de evolución. Y debemos recordar que las hormonas tiroideas tienen un receptor intracelular en el núcleo y que producen, uno de sus efectos es generar mayor número de sus propios receptores. O sea que mientras más tiempo lleva el paciente con hipertiroidismo sin tratamiento, mayores son las manifestaciones clínicas que va a ir desarrollando. O sea, el efecto de esas hormonas llega a ser mayor. Respecto, no sé si con esto logré abordar completamente o aclarar la duda que me plantea el profesor Valentín. Continue a abordar, doutor, esteja à vontade, temos tempo suficiente. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo evaluar la respuesta terapéutica? ¿Basta con dosificar la T3 y la T4? Sí, es eso lo que se debe hacer. T3 y T4, que son las hormonas tiroideas propiamente dicho. Si además de eso tuviéramos que medir solo una, basta con medir la T3 total, que es la hormona que tiene la respuesta o es la que produce el efecto metabólico, es la hormona biológicamente activa. Recuerden que se puede medir T3 y T4 libre y T3 y T4 total. La hormona total no es biológicamente activa. De estas hormonas, aproximadamente el 1,5% es hormona libre. Así que si podemos medir la hormona T4 libre o T3 total, pues bastaría con eso nada más. Lo que hay que medir son las hormonas tiroideas. La TSH, después de un periodo de hipertiroidismo prolongado, por más de 2 o 3 meses, la TSH se suprime
Y si operáramos a un paciente, si operamos a un paciente que está hipertiroideo, la TSH se va a mantener suprimida hasta por un periodo de 6 meses. No es la más fidedigna en esa condición post hipertiroidismo. En esa condición es como plantea el profesor y doctor Valentín, es solo medir T4 y T3, medir las hormonas tiroideas. Sobre la tercera pregunta, ¿cuándo suspender el tratamiento medicamentoso? Como lo decía, esto es una enfermedad del bócio tóxico difuso, es una enfermedad que tiene una base inmunológica. Y lo que sí está claro es que el fenómeno inmunológico no desaparece en corto tiempo. El tiempo promedio es entre 8 y 16 meses aproximadamente. Por eso se plantea que es preferible mantener el tratamiento durante 12 meses a 18 meses antes de suspenderlo. El mejor indicador de que hay una remisión o que está cediendo esa autoinmunidad tiroidea es medir el anticuerpo contra el receptor de TSH. Esa es una prueba que es bastante específica, pero es también difícil de obtener. Es costoso, pero ese es el mejor. Si tenemos un paciente con una evolución típicamente normal o una evolución típicamente buena, en los 4 a 6 semanas posteriores al tratamiento debe quedar eutiroideo. Y posteriormente a eso, lo que hacemos es disminuir la dosis de antitiroideos de síntesis que utilizamos de forma progresiva cada 4 semanas hasta alcanzar los 10 miligramos de metimazol diario, y eso lo vamos a mantener durante un año. Aún cuando tengamos en la primera evaluación a las 8 semanas, aún cuando tengamos una inhibición o una disminución sustancial del anticuerpo contra el receptor de TSH. Entonces, si ha tenido una evolución normal durante ese periodo de tiempo, una evolución favorable durante ese periodo de tiempo, a los 12 meses podemos suspender el tratamiento. Si los niveles de anticuerpos contra el receptor de TSH no han sido o no han sufrido una disminución manifiesta, podemos llevarlo a los 18 meses. El consejo que doy cuando lo que ocurre es lo contrario, que no hay mejoría, lo que tenemos que hacer es pasar a otra modalidad terapéutica. En este caso, si tuviéramos disponibilidad de yodo radioactivo, es muy fácil administrar yodo radioactivo, que además se toma en una sola ocasión. Se administran de una sola vez 15 milicuries de yodo radioactivo y el paciente va a resolver el problema. Pero ya cuando no hay disponibilidad de yodo radioactivo, hay que pensarlo mejor, porque el otro paso que vendría es la cirugía. Hay que hacer una tiroidectomía, que es una cirugía mayor y una cirugía que requiere mucha habilidad, requiere haber operado un volumen importante de casos, tener un cirujano con experiencia. No estoy diciendo que no los tengamos aquí, todo lo contrario, estoy convencido que lo hay, y los hay muy buenos, pero ya es someter al paciente a una cirugía mayor. No sé si con esto he abordado las preocupaciones que me transmite el profesor Valentín. Esclarecedora. Dr. Rubem, foi esclarecedor. Agora, dos grandes desafios, Dr. Rubem, na nossa prática... Alô, não está a ouvir? Está a ouvir? Sim, estamos a ouvir. É um prazer. Um dos grandes desafios na nossa prática clínica tem sido a abordagem do hipertiroidismo subclínico. Quer dizer, não há manifestações clínicas, mas no decurso de uma investigação, acidentalmente, alterações dos hormônios tiroideus que consubstanciam num hipertiroidismo. Qual tem sido o exercício prático, segundo a sua experiência, nessas situações? Existen incluso normas para
que esta misma norma de la que estábamos hablando, esta guía no lo traje a colación porque ya es algo bastante exquisito en el manejo del hipertiroidismo. No es la práctica general de lidiar con esta condición, pero esta misma norma establece, esta misma guía establece con claridad qué hacer. Lo primero, el hipertiroidismo subclínico es una condición que, como su nombre indica, se diagnostica cuando tenemos un paciente que de manera asintomática se le detectan valores bajos de TSH y valores normales de hormonas tiroideas, de T3 y T4. Ese valor bajo de TSH puede ser en el rango de la inhibición, que es cuando está desde el límite inferior de la normalidad del ensayo que se está utilizando. Por ejemplo, cuando el ensayo es de 0.3 a 3.5, puede estar inhibido cuando está de 0.3 a 0.1 o suprimido cuando está por debajo de 0.1. Ya encontrar un hipertiroidismo subclínico con una TSH suprimida sin valores de T3 al menos en el límite superior de lo normal o ligeramente no alto es infrecuente, pero se puede dar el caso también. Lo primero que se debe hacer es corroborar ese diagnóstico. Debemos recordar que estamos diagnosticando un examen clínico. Hay que repetir ese examen, porque el error de laboratorio existe. No hay una técnica de laboratorio que sea infalible y puede ocurrir que lo que haya ocurrido puede ser que fuera una desviación de la normalidad. ¿Qué pacientes se deben tratar? Los que tienen comorbilidades cardiovasculares se deben tratar. Se deben tratar porque se ha asociado a mayor riesgo de arritmia y a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. En esos casos se debe realizar tratamiento antitiroideo. ¿En qué pacientes? ¿Qué otras condiciones? En las mujeres, cuando tienen riesgo de osteoporosis, también se debe tratar. En los casos en los que se encuentran anticuerpos antitiroideos o antirreceptor de TSH elevado, debe recibir tratamiento porque es un bocio tóxico difuso que simplemente o lo hemos diagnosticado muy temprano o es una forma clínica incompleta de la enfermedad. En los casos en los que se encuentre un adenoma tóxico, o sea, un nódulo hiperfuncionante, un nódulo caliente en la gammagrafía o un bocio multinodular hipertiroideo, también se debe realizar tratamiento. Ahí el tratamiento es diferente. En esas condiciones, el tratamiento debe ser o con yodo radioactivo o con cirugía, no con antitiroideos de síntesis, porque el antitiroideo de síntesis no va a resolver el problema de ese bocio multinodular o de ese nódulo hiperfuncional. Esas son las condiciones en las que debe tratarse el hipertiroidismo subclínico. Sim, senhora. Muito obrigado, Dr. Rubens. Foi esclarecedor. Bem, penso que estamos mesmo no fim. Agradecer a pronta disponibilidade do Dr. Rubens por esta brilhante preleção. Portanto, foram aqui revistos conceitos. Alguns deles, é claro que foram modificados, são muito atuais. Na nossa plateia virtual, temos registados que participaram estudantes, internos de várias especialidades. Como se pode ver, é mesmo multifacética e multidisciplinar a abordagem deste tema. Foi muito importante para todos nós. Espero que tenham aproveitado ao máximo. É claro que esta preleção, este tema também está registrado em outras plataformas. Portanto, quem eventualmente tenha entrado tarde poderá rever esta apresentação
em outras plataformas, não é? Estamos aqui a falar do Facebook, etc, etc. Portanto, Dr. Rubem, mais uma vez o nosso muito obrigado. Esta é a nossa divisa: produzir conhecimento, partilha de experiências, e esta tarde, sem dúvida, foi muito proveitosa para nós. Muito obrigado. Venido, ¿no?